Siempre fui la hija invisible, hasta que dejé de necesitar que me vieran. Desde que tengo memoria, mi vida se desarrolló en la periferia del brillante universo de Elena. Mi hermana mayor era el sol alrededor del cual giraba nuestra familia. Desde sus primeros pasos, grabados en innumerables cintas de VHS, mientras los míos, si es que se registraron, se perdieron entre el polvo del ático, hasta sus diplomas y trofeos que adornaban la sala, todo en Elena era motivo de orgullo y celebración. Yo era la sombra, el eco un poco más bajo, la nota desafinada en una sinfonía perfecta. Recuerdo la primera vez que sentí el pinchazo agridulce del favoritismo, aunque no tenía palabras para describirlo. Elena había ganado un concurso de dibujo en la escuela primaria. Su obra, un paisaje vibrante lleno de flores y mariposas, fue enmarcada y colgada en el lugar más destacado de la casa. Esa noche, la cena fue una oda a su talento innato y su futuro prometedor. Yo, con mis 6 años, había tirado un cohete espacial con la esperanza de que también lo colgaran. Lo presenté tímidamente a mi madre, quien lo tomó con una sonrisa breve y distraída, antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en una gaveta de la cocina. Muy bonito, cariño, dijo, mientras sus ojos volvían a posarse en Elena, que contaba emocionada los detalles de su victoria. Mi cohete nunca despegó de esa gaveta. Los años siguientes fueron un patrón repetitivo de este mismo escenario. Elena era la estudiante brillante, la deportista estrella, la violinista prodigio. Sus logros fueron motivo de cenas especiales, regalos caros y conversaciones interminables con amigos y familiares. Para ella había tutores privados de matemáticas, campamentos de verano en el extranjero para perfeccionar su inglés, la mejor academia de ballet de la ciudad. Nuestros padres invirtieron cada centavo, cada aliento, cada esperanza en su futuro. Elena es especial, decían, está destinada a grandes cosas. Y yo, Sofía, era, pues, Sofía. Mis propias notas, que a menudo eran buenas, eran recibidas con un simple bien o, si acaso, un te esforzaste, un comentario que sonaba más a consuelo que a reconocimiento. Mis pequeños triunfos en el club de lectura o en el equipo de debate de la escuela eran invisibles. Mis intereses, a menudo poco convencionales, eran ignorados o, en el mejor de los casos, tolerados como hobbies extraños. Cuando expresé mi fascinación por la programación y el diseño web en la adolescencia, mi padre se rió. Eso es cosa de chicos, Sofía. Elena, por otro lado, está pensando en una carrera en Derecho Internacional. Mi madre asentada, orgullosa. La indiferencia dolía como una herida persistente, sorda pero constante. Aprendí a no esperar que me vieran, a encontrar mi propia luz en la oscuridad del desinterés de mis padres. Me volví silenciosamente, observadora. No por timidez, sino por la convicción de que nadie escucharía lo que tenía que decir. Canalicé esa energía hacia mis propios proyectos. Con libros prestados de la biblioteca y tutoriales en línea, aprende a programar. Construí sitios web rudimentarios para negocios locales que nadie conoció, practicando y perfeccionando mis habilidades en la soledad de mi habitación, mientras Elena practicaba el violín en el estudio insonorizado que mis padres le habían construido. A medida que nos acercábamos a la universidad, la brecha se hizo un abismo. Elena fue aceptada en una de las mejores universidades del país, con una beca parcial que mis padres se complementaron generosamente, asegurándose de que tenía el apartamento más bonito y el coche más nuevo. La celebración de su ingreso fue otra fiesta inolvidable. Yo, por mi parte, me postulé a un modestísimo programa de diseño digital en una universidad pública, cerca de casa. No hubo fiesta, ni coche, ni apartamento. Mis padres simplemente preguntaron, ¿estás segura? Eso no suena muy rentable. Contesté con un encogimiento de hombros, resignada. Había dejado de buscar su aprobación hacía mucho tiempo. Elena voló alto durante años. Se graduó con honores, consiguió un puesto en una prestigiosa firma de abogados y se comprometió con un hombre apuesto y adinerado de una familia influyente. Mis padres vivían en un estado de éxtasis constante, sus conversaciones teñidas de su éxito. Hablaban de viajes exóticos, cenas de gala, contactos importantes. Era la envidia de sus amigos, la prueba viviente de su excelente crianza. Yo escuchaba, a menudo desde otra habitación, mientras desarrollaba sitios web para pequeñas empresas, construyendo una reputación discreta pero sólida en el nicho del diseño digital para emprendedores. Mi vida era sencilla, trabajaba desde casa,
mis clientes eran mi mundo, y mis padres seguían sin entenderlo del todo. Sofía trabaja en algo de computadoras, le decían a cualquiera que preguntara, con un tono que sugería vaguedad y poca importancia. Pero la vida es un caprichoso torbellino, y a veces, la caída de los que están en la cima es tan rápida como su ascenso. Un día, Elena fue el centro de atención por las razones equivocadas. Hubo un escándalo en su firma de abogados. Un caso de fraude de alto perfil en el que ella, si bien no era la autora intelectual, estaba lo suficientemente implicada como para que su reputación se hiciera añicos. Los periódicos hablaban de ella, pero no con orgullo. La pareja adinerada rompió el compromiso. Perdió su trabajo, su apartamento de lujo y, aparentemente, su rumbo. Mis padres, que habían vivido a través de su brillo, se desplomaron junto con ella. La preocupación se les tatuó en el rostro. Los viajes se detuvieron, las cenas se hicieron silenciosas, las conversaciones con amigos se volvieron evasivas. Toda su energía, antes dedicada a celebrar, ahora se volcaba en intentar rescatar a Elena de las ruinas de su vida. Pagaron sus deudas legales, le buscaron terapeutas, intentaron reinsertarla en el mundo laboral, sin éxito. El sol de su universo se había oscurecido, y ellos, que nunca habían aprendido a mirar hacia otro lado, no sabían cómo vivir sin su luz. Mientras tanto, en mi modesto rincón, mi carrera florecía. El mundo de la tecnología, ese hobby extraño, había explotado. Mi enfoque en el diseño intuitivo y la experiencia del usuario para pequeños y medianos negocios me había convertido en una experta muy solicitada. Un proyecto para una startup local que despegó de manera meteórica me puso en el mapa. Mi nombre comenzó a circular en círculos que, si bien no eran los de la alta sociedad, eran los de un sector en auge. Recibí una oferta para dirigir un equipo de diseño en una empresa tecnológica de renombre. Aceptado. El día que firmé el contrato, estaba sentada en mi sala de estar, que ya no era una habitación prestada sino mi propio espacio, comprada con mis ahorros y mi arduo trabajo. Miré el paisaje urbano desde mi ventana y pensé en mis padres, en Elena. No había alegría maliciosa, no. Solo una profunda y serena satisfacción. La noticia de mi éxito llegó a mis padres de la manera menos esperada. Un reportaje en una revista económica local, destacando mi trabajo innovador y mi creciente influencia en el sector. La revista llegó a su casa por casualidad, enviada por una amiga de mi madre. Recuerdo la llamada de mi madre. Su voz, siempre tan controlada, sonaba diferente. Había una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más que no pude descifrar. Sofía, dijo, hemos visto la revista. No teníamos idea. ¿Por qué no nos lo habías dicho? Respondí con calma, tan pragmática como siempre. Nunca preguntaron, mamá. Y era mi trabajo, no había mucho que contar. Unas semanas después, me invitaron a una gala de premios en la ciudad, donde fui reconocida como una de las visionarias tecnológicas del año. Mis padres insistieron en acompañarme. Por primera vez en mi vida, sentí sus ojos sobre mí, no con la mirada distraída de siempre, sino con una atención que rayaba en la fascinación. No fue la mirada orgullosa que solían dedicar a Elena, sino una de asombro, de descubrimiento. Era como si, de repente, vieran a una extraña, a una persona que había estado allí todo el tiempo, pero cuya existencia real les había sido ajena. En la gala, me presentó a sus amigos, no como la hermana de Elena o la otra hija, sino como nuestra hija, Sofía. Escuché a mi padre hablar de mi trayectoria, de mi persistencia innata y de cómo siempre supimos que tenía un talento especial para los números. Mi madre asentía, con un brillo en los ojos que nunca antes había visto dirigido a mí. Me miré las manos, sintiendo la extraña punzada de ese reconocimiento tardío y un eco lejano de la niña que una vez anheló esas palabras. Miré a mi hermana Elena, sentada en una mesa cercana. Su brillo se había desvanecido, reemplazado por una expresión de cansancio y cierta amargura. Ella, la que lo tuvo todo, ahora observaba mi ascenso desde las sombras, un reflejo cruel de lo que yo había sido. No hubo un "te lo dije", ni una palabra de reproche. No era necesario. La verdadera revancha no era su caída, ni mi ascenso, sino la silenciosa e inquebrantable certeza que sintió en mi propio valor, forjado en la forja de su indiferencia. Había aprendido que la aprobación que más importaba era la mía propia.
Que el éxito no se medía por los aplausos de mis padres, sino por la satisfacción de haber construido algo significativo desde cero, sin ayuda, sin favoritismos, solo con mi propia voluntad. Esa noche, mientras sostenía el galardón en mis manos, no sentí el dulce sabor de la venganza amarga, sino la dulzura de la libertad. La libertad de no necesitar que me vieran, porque finalmente, yo me veía a mí misma. Y eso, para la hija invisible, era todo lo que siempre había importado. La vida no siempre te aplaude cuando lo mereces, pero el verdadero triunfo es aprender a aplaudirte tú mismo. Porque cuando ya no necesitas aprobación, descubres que siempre fuiste suficiente.